Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una revelación que sinceramente, me ha dejado sin palabras y creo que va a dejar a muchos de ustedes igual. Vamos a hablar de una figura pública muy querida, pero sobre todo, vamos a desvelar un aspecto de su vida que pocos conocían, una lucha personal muy dura y el papel fundamental que otra figura conocida tuvo en su camino hacia la superación. Sí, amigos, hoy el tema central es Can Yaman y como Demet Özdemir. Sí, la talentosa actriz podría haber sido una pieza clave en su salvación de una batalla contra el alcohol. ¿Suena intrigante? Prepárense porque vamos a profundizar en todos los detalles, en los rumores, en las posibles conexiones y en lo que esto podría significar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que compartimos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empezamos. La noticia de que Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su físico, pudiera haber estado lidiando con problemas de alcoholismo y que Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus, jugara un papel crucial en su recuperación, es algo que ha explotado en redes sociales y en diversos medios de comunicación. Entiendo que a veces la información puede ser un poco confusa o dispersa, así que mi objetivo hoy es reunir todos los hilos y ofrecerles una perspectiva lo más clara posible, basándonos en lo que se ha comentado, en lo que se ha insinuado, y en la lógica de las relaciones humanas, especialmente en un entorno tan intenso como el del estrellato. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de un hombre exitoso, seguro de sí mismo, siempre sonriente y con una energía desbordante. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, ha ganado premios, tiene una legión de fans incondicionales y su carrera parece ir viento en popa. Sin embargo, detrás de las cámaras, detrás de esa fachada de perfección que a menudo se proyecta, todos somos seres humanos con nuestras propias luchas, nuestras propias debilidades. Y la información que ha salido a la luz sugiere que Can, en algún momento, pudo haber estado atravesando un momento muy delicado, una batalla silenciosa pero muy real. El alcohol, amigos, es una sustancia que puede ser muy seductora, especialmente cuando uno está bajo presión, experimentando el estrés de la fama, o simplemente buscando una forma de desconectar o de lidiar con emociones difíciles. Las presiones de la industria del entretenimiento son inmensas, horarios extenuantes, exposición constante, críticas, la exigencia de mantener una imagen y a veces la soledad que puede venir con el éxito. En este contexto, no es descabellado pensar que alguien, incluso alguien tan aparentemente fuerte como Can Yaman, pudiera haber buscado refugio o alivio en el alcohol. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella es una actriz con un talento indiscutible, con una presencia escénica magnética y una conexión especial con el público. La química entre ella y Can Yaman en Erkencikus fue palpable, eléctrica. No solo en la pantalla sino también, y esto es lo interesante según los rumores y las interpretaciones de sus seguidores, su relación fuera de los sets de rodaje también pudo haber sido algo más que una simple amistad o camaradería profesional. Y es precisamente en este punto donde la historia cobra un matiz especialmente emotivo. Se rumorea y es importante recalcar que son rumores, pero rumores que han ganado mucha fuerza y que muchos fans interpretan como verdades veladas, que Demet fue una figura de apoyo fundamental para Can durante este presunto periodo difícil. La idea es que ella, al notar o al ser consciente de su lucha con el alcohol, no se quedó de brazos cruzados. En lugar de eso, habría tomado un papel activo ofreciendo su apoyo, su amistad, quizás incluso su amor, para ayudarle a encontrar el camino de regreso. ¿Cómo podría haber sucedido esto? Pensemos en la dinámica de una relación cercana. Si Can estaba luchando quizás en momentos de debilidad o desesperación, una persona que lo conociera bien, que viera más allá de la fama, podría haber sido la luz al final del túnel. Demet, al ser alguien con quien compartía una conexión tan profunda en el set, y posiblemente también fuera de él, podría haber tenido la sensibilidad para percibir lo que estaba sucediendo. Imaginen conversaciones nocturnas, momentos de confidencias, el ofrecer un oído atento, palabras de aliento, e incluso la valentía de confrontar suavemente el problema, animándole a buscar ayuda profesional o simplemente a tomar una decisión consciente de cambiar. La clave aquí es la empatía y el amor, en cualquiera de sus formas. El amor romántico, por supuesto, es una posibilidad que ha sido muy comentada y deseada por los fans.
Pero también podría ser un amor de amistad profunda, un apoyo incondicional que surge de la admiración y el respeto mutuo. En cualquier caso, se sugiere que Demet no fue solo una compañera de escena, sino una salvadora, una ancla en medio de la tormenta. Es fascinante pensar en cómo el destino y las personas que nos rodean pueden influir en nuestras vidas de maneras inimaginables. A veces, no nos damos cuenta de la importancia de ciertas relaciones hasta que son ellas las que nos ayudan a levantarnos cuando más caídos estamos. Si Kan-Yaman logró superar una batalla tan dura, y si Demet fue parte de esa victoria, entonces su historia se convierte en un testimonio poderoso de la resiliencia humana y del impacto transformador de las conexiones significativas. Los detalles específicos de cómo Demet habría intervenido son, por supuesto, escasos, ya que se trata de información privada. Nadie ha salido públicamente a confirmar o negar estos rumores de manera explícita. Sin embargo, la forma en que los fanáticos interpretan ciertos gestos, ciertas miradas en entrevistas conjuntas, ciertas declaraciones sutiles, ha alimentado esta narrativa. La idea es que Demet, con su propia fuerza y su propia inteligencia emocional, habría sabido cómo acercarse a Kan, cómo hacerle ver que había otra opción, que la vida podía ser diferente, más saludable, más plena, sin la dependencia del alcohol. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la adicción. No es algo que se elige. Es una enfermedad, una lucha compleja que afecta a personas de todos los ámbitos de la vida. Y la recuperación, cuando llega, suele ser el resultado de una combinación de factores: la propia voluntad de la persona, el apoyo de profesionales y, sobre todo, el amor y el respaldo de seres queridos. En este sentido, la posible intervención de Demet se presenta como un acto de profundo humanismo y de gran valentía. Además, consideremos el impacto que una adicción así podría tener en la carrera de un actor. El alcoholismo puede afectar el desempeño laboral, la disciplina, la salud física y mental, y la imagen pública. Si Kan-Yaman ha logrado mantener su estatus y continuar con su éxito, esto refuerza la idea de que, efectivamente, pudo haber superado un obstáculo significativo. Y en esa superación, la figura de Demet Özdemir emerge como una luz guía, una inspiración. Las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones y comentarios al respecto. Los fans de ambos actores y de la pareja que formaron en pantalla han creado sus propias teorías, analizando cada detalle, cada entrevista, cada aparición pública. Y aunque debemos ser cautelosos con los rumores, también es cierto que a veces, la intuición colectiva de los seguidores puede captar verdades que los protagonistas prefieren mantener en privado. La narrativa de la salvación por parte de Demet se ha convertido en una historia popular, una que resuena con aquellos que creen en el poder redentor del amor y la amistad. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque la veamos desde fuera, está llena de altibajos, de desafíos y de momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente en esos momentos cuando la verdadera fortaleza de un ser humano se revela, y cuando el apoyo de las personas que nos rodean adquiere un valor incalculable. Si Kan-Yaman realmente se libró de las garras del alcohol gracias, en parte, a la influencia y el apoyo de Demet Özdemir, entonces esta historia es mucho más que un simple rumor de celebridades. Es una historia de esperanza, de resiliencia y de la profunda conexión humana. Por supuesto, todo esto se basa en especulaciones y en la interpretación de los fans y de algunos medios. No hay una confirmación oficial. Sin embargo, la fuerza de esta narrativa radica en lo que representa: la idea de que incluso en los momentos más oscuros, puede haber una luz, una persona dispuesta a extender la mano y ayudar a alguien a encontrar el camino de regreso. Y en este caso esa luz parece haber sido Demet Özdemir. Para finalizar, lo que sí podemos afirmar con certeza es que tanto Kan-Yaman como Demet Özdemir son artistas excepcionales, talentosos y admirados por millones de personas. Y si bien la historia de la supuesta salvación de Kan por parte de Demet puede ser incierta en sus detalles, lo que sí es innegable es el poder de las relaciones humanas y el impacto que pueden tener en nuestras vidas. Una palabra de aliento, una mano amiga o un gesto de cariño, pueden ser el impulso necesario para superar las adversidades más difíciles. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado una historia intrigante, llena de posibles revelaciones sobre la vida personal de Kan-Yaman y el papel de Demet Özdemir. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si esta historia les ha tocado de alguna manera,
Si tienen sus propias reflexiones o si quieren compartir sus pensamientos sobre este tema, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, asegúrense de darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.